Respecto del slew rate, tenemos que el slew rate está referido a la tasa de cambio del dispositivo operacional. Hay digamos, el circuito operacional lo que hace es mostrar un cambio a partir de algunos cambios a la entrada. Cuando ocurren cambios en la entrada, el operacional hace su trabajo y genera una salida en base a lo que puede ocurrir en sus entradas. Y esto le demora un tiempo de cargar los valores y ponerlos a la salida. Ese tiempo nosotros lo vamos a asociar con algún capacitor de carga que esté a la salida para poder ser tomado hacia la salida, y la expresión de corriente de capacitores I igual a capacitancia por derivada de tensión sobre derivada de tiempo, y el slew rate se define como este cambio en tensión sobre este cambio en tiempo, que sería igual a la corriente sobre el capacitor. Entonces lo que vendría a ser el slew rate es la tasa de cambio de tensión respecto del tiempo cuando el dispositivo tiene que dar una respuesta. Por ejemplo, acá tienen un ejemplo donde tenemos esta gráfica de acá, vendría a ser una gráfica de tensión, donde tengo 0 voltios y en un tiempo cualquiera, por ejemplo en este caso en 10 microsegundos, ocurre una subida súbita a 2 voltios y se mantiene durante 10 microsegundos, bien, y en 20 microsegundos cae a 0. Entonces, ¿cómo tendría que hacer el amplificador operacional si tuviera que responder ante esto sin ninguna ganancia, una ganancia unitaria? Supongamos algo sencillo, una ganancia unitaria. Entonces, supongamos que en 10 microsegundos ocurre esta subida. El amplificador operacional tendría que también, si estando en cero, tendría que mostrar 2 voltios en algún momento para seguir esto. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si en 10 microsegundos ocurre este evento tan súbito como lo tenemos acá, una vez que el operacional hace su trabajo, genera una salida como esta, donde se toma 4 microsegundos más, bien, de ocurrido el evento, 4 microsegundos más para llegar al valor de 2 voltios. Pero en 20 microsegundos se tiene que volver a cero, entonces en 20 microsegundos tiene que bajar a cero, y bueno, se tarda en este caso igual en subir como en bajar 4 microsegundos. Si se fijan acá tenemos una pendiente. Esta pendiente es fácil de verla porque tenemos como valores verticales 0 voltios y 2 voltios, y entre 10 microsegundos y 14 microsegundos podemos calcular tranquilamente la pendiente con esos dos puntos, y da una pendiente de 0,5 voltios por microsegundo. Eso quiere decir que por cada microsegundo que pasa, la salida puede cambiar medio voltio. Entonces por eso se toma acá 4 microsegundos para llegar a los 2 voltios. Bien. Ahora, ¿qué sucede si lo mismo ocurre, pero no en 10 microsegundos, sino en este caso en 3 microsegundos? Porque acá ocurre la subida en 3 microsegundos y dura 3 microsegundos, porque en 6 microsegundos vuelve a bajar a cero. ¿Qué tendría que pasar ahora? Y lo que tendría que pasar es que el dispositivo, si sigue siendo el mismo, sigue teniendo el mismo slew rate. Por lo tanto, en 3 microsegundos debería empezar a generar la respuesta. Y si se fijan acá, en 1 microsegundo, que sería 4, en 2 microsegundos sería 5, en 3 microsegundos sería 6. Bien, entonces en 3 microsegundos que han pasado, si yo me fijo en esta pendiente, en 3 microsegundos esto habría crecido solamente 1,5 voltios, porque sería 3 por 0,5. Entonces acá está el 1,5 que aparece acá. O sea que ni siquiera llegó a los 2 voltios, todavía no llegó a mostrar el valor que tenía que mostrar. Y en este momento, que es 6, si se fijan en 6, ya tiene que estar cayendo a 0 otra vez, porque acá ya cayó. Entonces ni siquiera le dio tiempo a llegar al valor que tenía que llegar, y ya tiene que empezar a bajar. Entonces en otros 3 microsegundos llega a 0. Por lo tanto, si se fijan, la representación de arriba es bastante más parecida a la original que esta de acá abajo. Entonces, si se fijan, hay un problema grande cuando se trabaja con frecuencias o con, digamos, con estos cambios rápidos, y el slew rate no es el adecuado, digamos. Entonces, lo que habría que tener en cuenta, por ejemplo, esto sería para señales pulsantes, ¿bien? Y para señales que son senoidales,
La señal senoidal tiene esta característica, como siempre, una amplitud, un seno o un coseno de 2pi por ft. Si yo hago la derivada respecto del tiempo, me queda 2pi por f por la amplitud k por coseno de 2pi ft. El slew rate requerido sería 2pi por esto que aparece acá, k por el coseno, que sería en este caso la tensión pico, o sea que sería cuando el coseno valga 1. Este 1 del coseno por k sería la tensión pico, bien, por 2pi, y en este caso estaríamos hablando de la frecuencia máxima, porque sería el valor máximo que puede tomar todo este término. O sea, sería el valor máximo que puede tomar esta derivada, que es cuando el coseno vale 1. Entonces ahí la frecuencia pasa a ser la máxima que se podría considerar, y esto sería el slew rate que yo requiera, que yo tendría que tener como mínimo, tendría que ser igual a 2pi por el valor de la tensión pico por la frecuencia máxima. La frecuencia máxima en este caso sería la frecuencia máxima que yo podría estar trabajando. Bien, si esto lo vemos de otra forma, la frecuencia máxima con la que yo podría trabajar sería el slew rate dividido 2pi por la tensión pico. Entonces, si yo conozco el slew rate y divido por 2pi por la tensión pico de mi señal, sabré qué frecuencia sería la frecuencia máxima con la que podría hacer estos cambios. Bien, o sea, cuál sería, porque si se fijan acá, esto de 0 pasa a 1 y vuelve a 0, y si la señal es repetitiva, ya tengo una frecuencia, entonces yo podría saber con qué frecuencia sería la máxima con la que podría trabajar sin que tenga problemas, o sea, sin que la señal se deforme demasiado como para no ser bien representada.